Continuando con el desarrollo de nuestro sitio web usando la plantilla Vertex, vamos a ver ahora algunas configuraciones de los artículos. Veo en la página de inicio que me aparece la lista de artículos y también en la parte de noticias aparecen todos los artículos de esta categoría. Sin embargo, en la parte de noticias aparece estos datos, estos metadatos de la publicación y el escrito por. Sin embargo, en el inicio no aparece. Cuando ingreso dentro del artículo, también veo estos detalles. Entonces vamos a darle un formato diferente a estos detalles y además vamos a hacer que aparezcan en la página de inicio. Entonces para esto me dirijo al backend del sitio, desde menús, gestor de menús, voy al menú principal y desde aquí voy a configurar el menú de inicio. El menú de inicio tiene una serie de parámetros. Habíamos visto, por ejemplo, anteriormente que con el template Yapurity se mostraban dos columnas en el inicio, que está configurado aquí. Sin embargo, esta plantilla no está tomando esa configuración y solamente lo muestra en una columna. De manera que esta configuración no tiene mayor efecto. Vamos a dejarlo solamente en una columna. Luego en la parte de los artículos, específicamente en la sección de artículo, vamos a hacer algunas configuraciones. Por ejemplo, el título lo vamos a mostrar. El título enlazable le vamos a decir que sí. El texto de introducción también que sí. Hay algunas cosas acá que necesitamos configurar. La categoría lo vamos a ocultar. Luego también la categoría principal. Mostrar el autor lo vamos a mostrar. Y también vamos a mostrar la fecha de creación, que en este caso está por defecto ocultar. Listo, y con eso habría configurado los artículos del ítem de menú de inicio. Ahora ya aparecerán estos detalles. Entonces puedo acceder aquí al título del artículo y ver el detalle del artículo. Lo mismo para noticias. Aquí habría que tener una configuración similar, solamente falta configurar el título enlazable. Entonces vamos a dirigirnos al ítem de menú de noticias. Desde aquí entonces, en la sección de artículo, tenemos el título enlazable, está usando el valor global. Es posible configurarlo desde aquí, colocando sí, o es posible también mantener la configuración del valor global y hacerlo desde contenido, gestor de artículos, y acá en opciones, son las configuraciones globales. Entonces título enlazable le pondremos que sí. Guardamos y cerramos, y al refrescar el frontend de mi sitio web vamos a ver que ahora el título es enlazable. Entonces lo mismo podría haber conservado en el menú de inicio. Si nos dirigimos nuevamente a menús, gestor de menús, menú principal, en inicio, opciones de artículo, si hubiera conservado acá título enlazable, usar valor global, hubiera tomado la configuración global de los parámetros de los artículos. Entonces, con esto mantendría la configuración en ambos casos, tanto en inicio como en noticias. Entonces, una vez que ya tengo los detalles, tanto en los artículos destacados de inicio como en noticias, y también al ingresar dentro del artículo, entonces ya es posible hacer las configuraciones. Si ingresamos a nosotros, vamos a ver aquí que también aparecen los detalles. Entonces esto no es conveniente, no me gustaría que aparezca aquí los detalles en nosotros, ni tampoco en servicios. Solamente me gustaría que aparezca estos detalles, estos metadatos, en los artículos que corresponden a la categoría de noticias. Entonces, para quitar esto, podemos hacerlo desde los ítems de menú, o simplemente podemos configurar a nivel global que no se muestren, y luego a nivel del ítem de menú de inicio y el ítem de menú de noticias lo configuramos para que sí se muestren. Entonces vamos a realizar eso desde contenido, gestor de artículos, en opciones. Vamos a configurar acá en la sección de artículos, mostrar el autor, lo vamos a ocultar, mostrar enlazable, lo vamos a ocultar, mostrar fecha de publicación, lo vamos a ocultar, el leer más lo dejamos, y bueno, con esto ya tendríamos configurado. Vamos a refrescar aquí y vamos a ver si ya tiene efecto.
Vemos que ya no se está mostrando aquí en servicios, tampoco se está mostrando en nosotros. Si nos dirigimos a inicio, vemos que sí se muestra, y en noticias no se está mostrando puesto que está tomando la configuración global. Entonces, en inicio habíamos visto que está explícitamente indicado en el ítem de menú. Lo podemos comprobar aquí. En menú principal, inicio, en opciones de artículo, vemos acá que está explícitamente tomando el valor de mostrar. Si hubiera estado en configuración global, entonces ya no se mostraría. Entonces, lo único que queda cambiar es el menú de noticias. Ingresamos a noticias y desde aquí en la sección de artículo vamos a mostrar el título enlazable. Esto sí está configurado bien a nivel global, pero vamos acá a agregar el autor y también la fecha de creación. Entonces, con estos dos datos, al dirigirnos a noticias, ya vamos a ver que aparecen estos datos. Y si ingreso dentro de los detalles, también aparecen los datos. Sin embargo, en los artículos de servicios o en los servicios específicos no aparece el dato. Tampoco en nosotros, y sin embargo en inicio también aparece. Entonces, de esta manera hemos definido a nivel global qué valores ocultar y lo hemos configurado específicamente para el ítem de menú de inicio y el ítem de menú de noticias. Ahora vamos a darle otro formato, puesto que, por ejemplo, aquí las fechas me está mostrando a nivel de horas. Me gustaría ocultar este dato y también me gustaría darle otro formato, por ejemplo, ocultar aquí este texto de detalle y todo esto que aparezca en una sola línea. Entonces, para esto vamos a necesitar hacer unas modificaciones a nivel de código. Vamos a utilizar la técnica de sobreescritura de los archivos de vista o template overrides. Desde el backend del sitio, entonces, vamos a cancelar esto y vamos a dirigirnos a componentes y vamos a utilizar el componente Explorer. A través de este componente, entonces, puedo navegar sobre los archivos de mi sitio web. En este caso se encuentra dentro de la carpeta web demo. Si me dirijo a templates y luego al template que estoy usando, que es el Shade 5 Vertex, y me dirijo luego a la carpeta HTML, voy a ver que este template no está haciendo por defecto ninguna sobreescritura. Quiere decir de que no está definiendo ningún archivo de vista de ningún componente. Entonces voy a tener que copiar los archivos de vista de el listado de artículos, de la categoría y también del detalle del artículo, ya que en el detalle del artículo también aparece este formato. Entonces vamos a realizar esto. Si verifico esto, bueno, acá todavía está con las URLs amigables. Vamos a cambiar esto para verificar qué archivo se está tomando en esta vista. Vamos a dirigirnos al backend del sitio y desde aquí, en configuración global, voy a deshabilitar las URLs amigables. Vamos a guardar esto. Al previsualizar nuevamente el sitio web y dirigirnos, por ejemplo, a noticias, se forma la siguiente URL. Indica, por ejemplo, acá que se trata del componente con content. Voy a trabajar sobre el componente con content, pero específicamente la vista de categoría y también el layout de blog. Y si ingreso a algún detalle, voy a ver acá que también se trata del componente con content, pero este es una vista de artículo. Entonces, teniendo esto en consideración, puedo hacer el overrides. Desde aquí voy a dirigirme entonces a la extensión para navegar sobre los archivos. Ubico la carpeta de componentes y luego, como habíamos visto, se trata del componente con content. Y luego la carpeta de vistas. Aquí tengo varias vistas. La que voy a trabajar para el detalle es la vista de artículo y para el listado es la vista de categoría. También existe una vista de destacados, que es la que se muestra en el menú de inicio. Vamos a empezar por esta carpeta de destacados.
tengo que ingresar dentro de la carpeta tmpl y desde aquí ubicar este archivo, el default item.php. Entonces es este archivo el que en realidad tiene el código necesario para hacer los cambios. Por ejemplo, si puedo ubicar aquí los textos a cambiar, puedo poner por ejemplo aquí algunos cambios. El article info es este que me muestra el texto de detalle, puedo comentarlo, grabar esto, y actualmente en el inicio ya no aparecerá detalle. Si nos dirigimos a inicio, veremos que ya no aparece el texto de detalle. Sin embargo, una manera sería actualizando directamente aquí. El problema con esto es que si actualizo Joomla, estos archivos se sobrescriben y yo perdería los cambios. Entonces, lo que se suele hacer es realizar una técnica que se llama de sobreescritura, la técnica de template overrides. Entonces lo primero que voy a hacer es crear las carpetas correspondientes a cada una de las cosas que voy a modificar o a cada una de las listas que voy a modificar. Vamos entonces a dirigirnos a templates. Desde aquí en HTML, como no tengo ninguna carpeta todavía, voy a crear una nueva. Vamos a ver aquí. Vamos a crear un nuevo directorio. El nombre del directorio será el del componente, con content. Creamos esto y luego dentro de con content voy a crear para esta primera parte la carpeta de destacados, que es la carpeta de feature. Un directorio creamos y luego voy a crear el archivo que he definido anteriormente, que he estado modificando. En este caso es un archivo que se llama default item.php, y en este archivo voy a colocar el código que he pegado, y desde aquí sí que voy a hacer la modificación. Entonces vamos a localizar nuevamente el código de article info que estaba aquí y vamos a comentar. Luego tenemos también cómo se muestra la fecha. Vamos a ver aquí en la parte de la fecha. Vamos a navegar hasta la parte de la fecha, que es esta. Y desde aquí existen diferentes formatos. Por defecto está LC2. Vamos a cambiar esto a LC1, que esta es la fecha de creación. Vamos a ver si se están tomando los cambios. Nos dirigimos al frontend del sitio y al refrescar vamos a ver ahora que ya no nos aparece la hora, solamente aparece la fecha de esta manera. Luego está el texto de creado. Simplemente quiero que aparezca la fecha, ya no quiero que aparezca el texto. Entonces para esto tendría que hacer modificaciones aquí y quedarme solamente con la parte del código que me interesa. Esto es lo que muestra el texto. Entonces vamos a eliminar todo esto y desde aquí quitarle también un paréntesis final. Entonces una vez que tengo esto, grabo y al refrescar el frontend de mi sitio, veremos que queda de esta manera. Ahora me gustaría que aparezca todo en un solo renglón. Entonces para esto, lo otro que estoy mostrando es el autor, que aparece por acá. El autor aparece como un alias, tal como lo vemos aquí. Sin embargo, puedo hacer las modificaciones directamente en la fecha. Por ejemplo, aquí voy a concatenarlo con un símbolo, que es el siguiente. Quedaría de la siguiente forma y guardamos esto. Se vería entonces este símbolo. Sin embargo, aquí para ponerlo todo en un solo renglón, podríamos utilizar ya no los archivos de PHP que estoy modificando, sino los archivos CSS. Entonces para esto voy a necesitar hacer algunas modificaciones. Esta es una extensión del navegador Firefox llamada Fireback y voy a ubicarme en este texto. Veo por ejemplo que si coloco esta clase y luego hago referencia a esta etiqueta,
puedo definir que se muestre todo en una sola línea. Es decir, de la siguiente manera, en CSS, por ejemplo, voy a elegir algún archivo de mi template CSS, voy a editar esto y voy a definir de lo siguiente: display inline, y se vería de la siguiente manera. Es decir, he navegado hasta la etiqueta a través de esta clase, hasta la etiqueta de la clase article info, y estoy que fuerzo a que se muestre todo en una sola línea. Entonces con este código lo copio y me voy a dirigir al backend nuevamente de mi sitio web. Desde aquí ubico la carpeta CSS. Vamos a cancelar esto. Ubico la carpeta CSS y desde aquí ubico el archivo template CSS. Entonces edito este archivo y en la parte final de este archivo vamos a colocar este código. Código personalizado tendría lo siguiente. Guardamos esto y entonces al refrescar el frontend de mi sitio web ya vería los cambios de manera permanente. En este caso la modificación CSS será para todos la clase que tenga, ¿no? O sea, por ejemplo, también tendría efecto acá en noticias y también tendría efecto aquí en el detalle del artículo. Sin embargo, aquí todavía aparece el texto de detalle, aparece esto y aparece el formato de la fecha, como estaba anteriormente. Entonces tendría que hacer las mismas modificaciones en cada una de estas vistas, es decir, en la vista de noticias, con la vista categoría y también en la de detalle, ya que solamente actualmente he trabajado la vista de destacados. Entonces vamos a hacer algo similar para las otras vistas. Desde aquí voy a dirigirme nuevamente, vamos a cancelar esto, voy a dirigirme en este caso a categoría, luego me dirijo a la carpeta tmpl y desde aquí ubico el archivo blog item, que es el archivo que está dando este comportamiento. Bien, entonces ingreso a este archivo y realizo un proceso similar. Copio el código, cancelo, me memorizo la ruta. No será la ruta completa, será solamente con content, luego será category y luego será el nombre del archivo, que es blog item. Entonces hago el procedimiento similar a como hice anteriormente. En HTML, como ya tengo la carpeta con content creada, simplemente creo una nueva carpeta aquí que se llame category, que es un directorio. Luego ingreso a category y hago un nuevo directorio, un nuevo archivo. Y este archivo se llamará blog item. Creamos entonces, y dentro de este blog item vamos a editar y vamos a pegar el código que he definido anteriormente. Entonces ya pegamos el código y haremos las modificaciones correspondientes, modificaciones similares a como lo habíamos hecho anteriormente. Por ejemplo, acá ocultamos el texto de detalle. Luego vamos aquí a la parte de donde se está mostrando la fecha, show create date. Aquí vamos a borrar este texto, vamos a borrar esto, vamos a concatenar con un carácter de separación y luego vamos a cambiar por LC1. Grabamos esto y entonces al refrescar el ítem de menú de noticias, bien, aquí tengo que entrar al ítem de menú de noticias. Aquí estoy en el detalle del artículo y vemos que en el ítem de menú de noticias efectivamente ya se está mostrando los cambios que he realizado. Entonces lo único que quedaría pendiente sería trabajar con el detalle y lo haría de una manera similar. Es decir, en este caso localizo a través de las vistas del componente con content. Vamos a cerrar esta pantalla y trabajaría con la carpeta de article. Entonces me dirijo a template
y desde aquí trabajar con este archivo llamado default.php. Entonces vamos a realizar esto, copiamos este código, cancelamos esto y nos dirigimos a nuestro template en HTML. Dentro de la carpeta con content voy a crear una nueva carpeta que se llame article y luego voy a crear un archivo que se llame default. Ingreso dentro de este archivo y pego el código que he copiado desde este mismo archivo del componente y aquí voy a realizar las mismas modificaciones que he realizado anteriormente. Vamos a ubicar el código, empieza aquí en la línea 88, comentamos esto, luego buscamos la fecha de creación, que la tengo aquí, borramos esta parte del texto, borramos esto, colocamos un punto para concatenar, luego el símbolo y aquí cambiamos por LC1. Grabamos estos datos y al dirigirnos al frontend de nuestro sitio web y refrescar el detalle ya veremos las modificaciones. Entonces de este modo hemos realizado modificaciones utilizando la técnica de template overrides a los artículos de nuestro sitio web que utiliza la plantilla Vertex.